¿Qué tal? ¿Cómo les va? A mí con dolor de espalda. Me levanté de la cama para después de escucharlo a Massa para conversar con ustedes. Yo recibí información de Max del Bene de Tigre, eh, de Max y Abad de Mar del Plata, etcétera, etcétera. Y con los números que me pasaron de la primera, de la tercera, etcétera, etcétera, a mí me quedó claro el dispositivo y voy a tratar de aclarárselo a ustedes. Mi punto de vista. El peronismo no lo votó, es decir, no le puso la máquina a Sergio. Sacó menos votos que en lugares donde debía ganar, perdió. Esto no es un fenómeno de la derecha, este es un fenómeno del peronismo, como siempre. El peronismo es oposición, es gobierno. Muy bien. Yo lo veo ahora, ustedes lo van a ver más adelante, seguramente. ¿Y cuál es el resultado político de este resultado electoral? Punto 1. Milei no le va a dar un gran espacio a Macri, porque Milei, por sus características personales, por su personalidad, por su patología, porque no creo que haya cambiado, al contrario, se va a agudizar su patología, no va a permitir tener un tipo de envergadura detrás de él, porque no va a querer que la sociedad piense o sospeche que lo manejan, ¿sí? Por lo tanto, yo creo, lamentablemente, que Mauricio no va a tener la influencia que muchos de ustedes esperan. Ojalá me equivoque, pero creo que no. La mayoría de la plataforma de Javier necesita mayorías en el Congreso. El Banco Central, la reducción de subsidios, la eliminación de subsidios, va a requerir mayorías en el Congreso que deberá construir. Y no va a poder construir. Porque con 30 legisladores, 30 y pico, 31, 32, si quedan, no se hace una revolución ideológica en un país como el nuestro. Vamos hacia dos escenarios posibles. Uno, una reconfiguración ideológica de Milei, en el sentido que Javier va a tener que entender que si Macri perdió por 7 puntos en el año 19 porque quería ajustar un poco, la Argentina se ha vuelto ajustadora. Y yo lo voy a razonar desde este punto de vista, del tipo que no necesita del subsidio. Distinto sería aquel que habla desde la angustia, desde la preocupación de que le van a sacar algo. No, a mí no me pueden sacar nada. Yo lo que tengo es mío. Le tengo mucho más miedo a un gobierno comunista, si hubiera, que a un gobierno de derechas. Pero yo voy a decirles brevemente a ustedes lo que seguramente ustedes ya saben. Lo saben directamente, lo saben por sus vecinos. ¿Cuánta gente que ustedes conocen reciben la medicación subsidiada por PAMI?
A mí PAMI me subsidia 30.000 pesos por mes. 30.000 pesos por mes es un café en el centro por día. Ni siquiera con una croissant, un café. Sale 1.000 pesos. San Salvador de Jujuy, un café. Cortado con leche fría como lo tomo yo. Con una croissant sale 1.300, 1.400 pesos. Es decir, yo puedo pagar los medicamentos que tomo, son muy poquitos, son aspirinetas, los Acor. Pero ¿cuántas personas conocen ustedes que ganan la mínima y pagan por medicación mucho más de lo que ganan en la mínima? Y esto afecta a la familia, afecta a los hijos, afecta a un montón de gente. No se van a dar cuenta ahora los que seguramente con alegría están festejando lo que creen que es la toma del Palacio de Invierno. Y no, el Palacio de Invierno no fue tomado ni será tomado. El resultado electoral nos pone en este escenario. Fuera Massa, que hasta algunos peronistas inteligentes catalogaban de un tipo sensato, pero era ventajita. Yo tengo que decirte que si querés sobrevivir en la vida política argentina tenés que ser medio ventajero. Por eso, entre otras cosas, como yo no sé hacerlo, nunca hice política activamente. Lo mío siempre fue una militancia, no fue la búsqueda de un protagonismo. Pero lo concreto es esto. La Argentina sigue siendo lo que era el viernes. Y no va a modificarse esa realidad. Entonces ustedes me dirán, vamos a bajar el gasto público, vamos a echar a la cámpora del gobierno. El Estado Nacional tiene entre organismos centralizados y descentralizados 336.000 agentes, 0,01% del PBI. Yo les diría que es más caro echarlos por el juicio, etcétera, etcétera, y después tener que reincorporarlos, que tocarlos. Yo los dejaría ahí porque, vamos a ser sinceros, no creo que la Libertad Avanza tenga una estructura tecnoburocrática para ocupar esos 300.000 lugares. En todo el país, en todos los organismos. Yo hago una reflexión de carácter simplemente política, no hago una reflexión. Yo no voté. El martes iré a pagar la multa, porque no me sentía bien como para votar. Y de haber votado, hubiera votado en blanco, tal como dije. Así yo no perdí ni gané. Pero lo concreto es esto. Nosotros a partir del 10 de diciembre vamos a vivir un proceso que nunca hemos vivido en la democracia moderna. Un tipo con ideas de extrema derecha, sin mayorías en el Congreso, al contrario, con mayorías opositoras en el Congreso, porque esta situación obliga al peronismo a ser muy opositor, a los sindicatos a ser muy opositores, obliga al radicalismo a ser opositor. Porque, voy a repetir lo que ya dije en alguna oportunidad, si Javier hubiera sido un político tradicional, de tratar al otro con consideración, con respeto, al radicalismo lo ponía en un problema.
Pero como nos vienen insultando desde que era comentarista en los programas de Fantino y en Intratables, desde que era panelista, el radicalismo no tiene ninguna obligación de ser otra cosa que lo que la sociedad nos colocó como opositores. Con la diferencia que somos opositores con 5 provincias propias e influencia legislativa decisoria en otras 5. Porque para que el PRO consiga tener candidatos a gobernadores, le cedió al radicalismo la mayoría en las cámaras legislativas. Vamos a gobernar 10 provincias entre el PRO residual y el radicalismo con una gran armonía, con un gran sentido positivo, con ganas de hacer cosas, etcétera, etcétera. Lo que no vamos a tener es un gobierno federal al cual vamos a poder recurrir si no es a través del otro poder, que es el poder legislativo. Vamos a hacer una experiencia nueva, con personajes que son muy extraños, pero va a ser una experiencia nueva. Yo no descarto, no descalifico, porque para mí la opinión del pueblo es sagrada. Y eso de que el pueblo nunca se equivoca es una gran estupidez, si no, no hubiera existido el peronismo. Y algunos dirán, y tampoco el radicalismo, posiblemente. Pero 130 años después seguimos estando. Y el peronismo 70 años después sigue estando. Los que no sé si van a seguir estando son los otros. ¿Qué espacio le queda al PRO? Al PRO que no se definió por Milei. Es decir, a Larreta, a María Eugenia Vidal, a tantos otros. ¿Qué les queda? Ser opositores. Y ser opositores no es un hecho automático, como perdí soy opositor, no necesariamente. Vos podés perder una elección, el que ganó la elección puede hacer un buen gobierno y terminás siendo oficialista o tener una mirada más positiva hacia el oficialismo. ¿Por qué no? Nos pasó con Macri, que lo votamos haciendo así por obediencia partidaria y después nos resultó un personaje fantástico. Ahora, pregunto, del 42% del 2021 al 25% de ahora que sacamos en las PASO, ¿qué pasó en el medio? Lo que pasó en el medio, que el 25% que se quedó era lo que estaba más cerca del progresismo, y el resto fue el 30% que armó Milei. Los números de hoy me dicen eso. Yo no perdí porque si hubiera ganado Massa también de alguna manera hubiera perdido. Yo no tengo experiencia, a pesar de 50 años de militancia, salvo en el gobierno militar, de este tipo de gobiernos con el voto popular. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es respetar el voto popular. No criticar el voto popular. Si puedo estar o no de acuerdo, pero el voto popular es el voto popular. La gente decidió que era un buen momento para hacer un cambio copernicano.
con un banco central sin divisas, con un mundo, una Europa en guerra, con un Medio Oriente convulsionado. Es un buen momento para hacer un salto. Y por ahí sí es un buen momento para hacer un salto. No tengo por qué pensar que no es un buen momento para pegar un salto. Mañana o pasado leeremos con más detenimiento los resultados electorales más finos, como para hacerme una idea. Pero se perdió Vicente López completo, se perdió, es decir, el peronismo, lo ganó Milei, ganó San Isidro, ganó parte de Tigre, una parte importante de Tigre. Lo más gracioso es que el Tigre más necesitado, es decir, la gente más humilde confía en alguien que le promete ajustarlos. Esto es llamativo, pero totalmente respetable. No hay que criticar la decisión de la sociedad. Al contrario. Yo lo veo así se los quiero transmitir. Yo creo que la democracia tradicional, el sistema de partidos tradicional, ha fracasado. Fracasó. Milei es el fruto del fracaso del sistema de partidos. Un minutito. Es el fracaso del sistema de partidos, del sistema de la política tradicional, la política que todos conocimos, para bien o para mal. Ahora, yo lo que quisiera saber en el futuro, no muy lejano, en los próximos meses, si Milei representa la nueva política o si representa la política tradicional con otros medios. Porque si algo aprendí en 50 años de política es que vos tenés que negociar todo, absolutamente todo. El gabinete, los apoyos, tenés que, menos la prensa que lo resolvés con dinero, la política no la resolvés con dinero solamente. Y tenemos un problema, y ese problema lo tenemos todos, es que esta elección plebiscitó a Cristina como opositora. Porque si hubiera ganado Massa, Cristina desaparece de la política nacional. Pero ganó Milei. Recordemos que Milei no es muy antikirchnerista. Entonces me da la sensación de que potenció a Cristina y al kirchnerismo como un factor opositor, sin duda, obviamente. Entonces va a haber una lucha entre opositores sensatos y opositores insensatos. Y en el medio un gobierno. Yo lo que le pido a los opositores sensatos es que defendamos la decisión del pueblo, aunque no nos guste, aunque nos parezca ridículo, pero no importa. Tenemos obligación de defender la decisión del pueblo. Eso lo vamos a hacer los radicales.
Vamos a hacer una oposición leal, pero oposición. Y como soy leal a ustedes, primero tengo que agradecer el enorme afecto que han demostrado durante estas semanas que no he estado en el aire, y los mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me corrí de Twitter porque hay mucha gente en Twitter que ahora debe estar feliz y contenta, pero a mí me insultaban porque no están felices y contentos. Es decir, no dije nada en Twitter que no sea parecido a lo que estoy diciendo ahora. Es una red que ya de mi teléfono la desprogramé. Es una aplicación que yo ya no tengo. La dejé en la computadora para usarla como para promocionar el canal mientras dure. Porque no, lo que no me cabe la menor duda, por el perfil de los personajes, como por ejemplo Guillermo Franco, ministro de Interior, ¿qué es lo que espera tipos como yo? Porque yo a ese personaje lo conozco. Los que hemos hecho política muchos años sabemos quién es Guillermo Franco. Enfrenté milicos, a Guillermo Franco me lo desayuno. Pero pensemos en ese tipo de futuro. Que a lo mejor es lo que la sociedad quería. Si no hubiera querido eso, no hubiera votado. Rebobinando y redondeo. Al gobierno de Javier Milei va a haber que defenderlo. Y no hay que defenderlo en Twitter, va a haber que defenderlo en las cámaras. Y defenderlo en las cámaras significa que si la ley que manda es razonable, apoyarla. Ahora, si manda una ley que es la eliminación de los subsidios que reciben los jubilados que cobran la mínima o un poco más de la mínima, no van a contar con nuestro voto. Y eso no se puede hacer por decreto, porque hay derechos adquiridos. Es decir, como diría mi papá si estuviera entre nosotros, se terminó la historia, el referee tocó el pito, hay que jugar. Ya las suposiciones, yo corro mejor por izquierda, por derecha, tenemos que jugar cortito y durito, todo eso ya no existe más. Ahora hay que jugar. Tenemos la enorme suerte que en 2 años podemos plebiscitar al gobierno, porque es muy bueno, ojalá así sea, o votar en contra para recuperar mayorías en el Parlamento que ordene un poco institucionalmente la República. 2 cosas, no pueden ocurrir 3, solamente 2 pueden ocurrir. O que mejore su performance legislativa porque ha hecho 2 años de muy buen gobierno, cosa que permítanme tener algún nivel de duda, o que la oposición recupere potencia legislativa como para marcar un camino. Ahora, hay dirigentes que a mi modo de ver han terminado su carrera política. No porque ganó Milei solamente, sino porque perdió Massa. Porque de última Sergio tiene 51 años. Y te puede decir, bueno, espero 4 años, tendré 55. La señora puede estar muy vieja, puedo liberarme de la señora, no lo sé, tampoco me importa.
Pero de acá a 4 años el radicalismo puede recomponer un candidato que sea nacional. Y convertir esas en 10 provincias, 10 que gobernamos, 5 que gobernamos y 10 que tenemos mayoría legislativa, en una potencia que nos permita al menos proponer un candidato a la sociedad, ¿por qué no? Yo espero que dentro de 2 años, o de 1 año, todos me digan: Guillermo, te equivocaste. Javier está haciendo un gran gobierno, se está yendo muy bien, los jubilados estamos ganando mejor, bajó la inflación, el proceso de inflación desapareció, no fue necesario echar a nadie, hay producción, le vendemos a Brasil, le vendemos a China, le vendemos... Todo lo que dijo Javier durante la campaña era sanata. No va a haber tipo más feliz que yo. Pero permítanme tener un atisbo de duda respecto a esto último. Y para finalizar, la sociedad nos puso como opositores, inclusive a Macri y a Patricia. Ellos no quisieron ser opositores. Entonces, no voy a usar el término comparsa, porque es un término que está mal visto, pero la comparsa era en teatro, en la ópera, es quien le da sentido a la ópera, es la gente que camina en el Trovatore, es la gente que está vestida en Aida, está vestida de egipcios. Es decir, la comparsa es una parte importante de una obra de teatro, sobre todo una ópera, pero se lo mira de manera despectiva. No es el caso, no quiero que se entienda de esta manera. A mí me da la sensación de que al PRO le va a resultar mucho más difícil recomponerse, porque ellos tienen una división ideológica que el radicalismo resuelve en una interna. El PRO no sabe ir a una interna. Fue una interna entre Patricia y Horacio y se mataron. Nos hicieron perder 15 puntos. O esto, Mauricio no tuvo responsabilidad. El que conduce es el último responsable. O no conducís. Raúl no podía ser presidente nunca más desde el 89. Todo el mundo lo sabía, pero el primero que lo sabía era él. Pero nunca dejó de ser el norte, nunca dejó de ser la palabra que equilibraba, el tipo que nos aconsejaba bien, el tipo que se fue a sentar en el living de la casa de Rodolfo Terraño sabiendo que lo que estábamos haciendo era un tremendo error. La alianza con parte del peronismo progresista llevando a un señor porque estaba bien en las encuestas. Él sabía que era un error. Ojalá no lo hayamos vuelto a cometer. Los quiero mucho, si puedo nos vemos el martes. Parte médico. El lunes que viene a mí me hacen un electro de esfuerzo, al pedo, pero me hacen un electro de esfuerzo y un Doppler. Y después me operarán para sacarme este quiste que tengo en la pelvis, tumor que tengo en la pelvis. Espero hacerlo antes del 10 de diciembre. Si lo tengo que pagar, lo pago, pero ustedes me entienden.
Los quiero mucho, gracias por tanto afecto y yo usaré Twitter única y exclusivamente para difundir esto. Yo no entro más en la licuadora, que le faltó respeto a mi madre y a mi padre estando muertos. Una señora con 400 seguidores, que con un nombre de fantasía, que se decía liberal, diciendo que mi madre odiaba a mi hermana. Ese es el tipo de locura que hay dando vuelta en Twitter y yo no tengo ganas. Me quedo con los buenos amigos, con los cuales me manejaré por privado de la red de X, y los muy amigos tienen mi teléfono. Estuvo días pasados dándome una enorme sorpresa, una gratísima sorpresa, viniendo de Mar del Plata, un muchacho que hace periodismo. ¿Cuánta gente me llamó para encontrarlo? Deme un segundito, nada más que un segundito, porque me parecería una injusticia no nombrarlo, y no lo encuentro. Claudio Gil, mi amigazo Claudio Gil, que vino a conocer Jujuy desde Mar del Plata y me regaló su presencia. Que sí nos comunicaremos por los privados de Twitter o por los celulares, pero yo no entro más en la locura de la gente que resulta más barato pagar un servicio informático que un psiquiatra. Los quiero mucho, nos veremos el martes. Sean buenos, pórtense bien, que Dios nos bendiga a todos. Gracias.